Ya estamos de regreso aquí en Ángulos y como les decíamos antes de la pausa, tenemos el gusto de tener a la oposición en pleno para hablar acerca de este primer año de gobierno de Aristóteles Sandoval. Está con nosotros el líder del Partido Acción Nacional en Jalisco, a quien nos da mucho gusto dar la bienvenida, Miguel Monraz. Bienvenido, Miguel. Muchísimas gracias por tu invitación y un saludo a todo tu auditorio. También está con nosotros el líder del PRD en el Estado, Juan Carlos Guerrero. Bienvenido, Juan Carlos. Muchas gracias, Ricardo. Un saludo a todo el auditorio que amablemente nos ve. Y del Partido Movimiento Ciudadano invitamos al líder estatal, pero tenía una asamblea esta tarde, así que se disculpó. Y en su lugar tenemos el gusto de recibir a Enrique Ibarra Pedrosa, que es el presidente del Consejo Ciudadano del Partido Movimiento Ciudadano. Bienvenido, Enrique. Muchas gracias, Ricardo. Un placer saludarte y dar las gracias al Canal 44 y compartir este espacio con nuestros amigos Miguel Ángel y Juan Carlos. Pues la primera pregunta que les haría sería muy abierta. ¿Cómo han visto en general estos 11 meses de gobierno? Tocan madera, ¿verdad? Estos 11 meses de gobierno de... ¿Plagas de Egipto? Sí, hombre. Bueno, con el PAN pensamos que iban a ser 6 y se nos quedaron 18, ¿no es cierto? A ver, ¿cómo ven en general estos 11 meses? ¿Cómo lo ven en general? ¿Por quién quiere empezar? Bueno, yo decirte en lo personal, creo que han sido meses perdidos para el Estado, fundamentalmente en materia de seguridad. Inició este gobierno con el asesinato del secretario de Turismo y bueno, hoy no sabemos qué ha pasado realmente con el asesinato del secretario de Turismo y bueno, hemos visto cómo ha crecido de manera exponencial la inseguridad en el Estado. Yo creo que en materia de seguridad ha sido un año perdido. ¿Coincides? Yo creo que el arranque del gobierno fue demasiado turbulento, es cierto. Habrá que decirlo con mucha claridad. Me parece que el gobierno que entregó Emilio González tenía más cosas en la chistera de lo que se sabía en aquel momento, pero no es excusa. Lo más delicado que a mí me parece es que a estas alturas el gobierno de Jalisco, el gobierno priista no tiene ruta, no tiene rumbo. Y no solo eso, los errores más significativos le han valido el incumplir muchas de sus promesas de campaña, de los compromisos que hizo de cara a los ciudadanos. Hay que reconocer que la expectativa que los jaliscienses tenían de cambio después de 18 años de gobiernos panistas, pero además de 6 años desastrosos de Emilio González Márquez, para todos menos para Tlajomulco, por cierto, a ellos les fue muy bien el último trienio del gobierno de González Márquez. La expectativa de cambio era tal que finalmente, incluso los partidos políticos le dimos un alto bono de credibilidad y de legitimidad al gobierno que encabeza Aristóteles Sandoval, y en muchos sentidos fuimos con sus reformas, todas las fracciones políticas, las reformas constitucionales que se promovieron en el Congreso para crear la creación de la Fiscalía General, por ponerte un ejemplo, al que nosotros dijimos aguas porque concentrar tanto poder en una sola persona puede ser tiránico en una de esas, pero ante el clima de inseguridad, ante la situación prevaleciente, fuimos a darle ese voto de confianza a la propuesta del gobierno y me parece que a un año, desgraciadamente, no hay resultados tangibles que se correspondan, uno, con la confianza de los electores que le dieron en julio del 2012 y dos, con la reserva y con el beneficio de la duda que le dimos las fuerzas políticas de oposición al permitir que se llevaran a cabo cambios de esta trascendencia. Y nada más voy a enumerar las reformas constitucionales, el crédito para pagar, el crédito quirografario que teníamos como hueco, resultado de los Juegos Panamericanos, la parte de la reforma al CIAPA, por ejemplo, que eran cuestiones y que eran cosas en las que la gran mayoría de las fuerzas políticas fuimos, pero que desgraciadamente debieran ya tener resultados tangibles y que tristemente todavía no tenemos. Por alusiones personales regreso con Miguel y en un momentito más escuchamos a Enrique. ¿Se justifica o no este arranque con lo que dejó Emilio? Ha sido un gobierno que mira hacia el pasado, un gobierno que es de retrovisor, un gobierno que desgraciadamente nos está dejando la misma sensación que dejó el hoy gobernador con lo que pasó en Guadalajara. Cuando él fue alcalde, recibió un municipio como el más transparente del país y fue calificado al segundo año de su administración como el municipio más opaco, el municipio más corrupto
del Estado. Un municipio que hoy es el más endeudado del país, un municipio donde, como te comentaba al inicio, los índices de delincuencia crecieron de manera exponencial. Hoy, desgraciadamente, eso en el Estado se está repitiendo. Su administración inició marcada por el asesinato del secretario de Turismo y hoy, a pesar de todos los esfuerzos que hemos hecho los partidos políticos por darle las condiciones para que el gobierno pueda cumplir con las promesas que generó en campaña, es un gobierno que no cumple. Un gobierno que está más preocupado por lo que hicieron los gobiernos pasados que por generar proyectos. Es un gobierno definitivamente sin rumbo, es un gobierno que no ha generado condiciones de desarrollo en nuestro estado. Nosotros le hemos hecho un llamado al gobernador en diversas ocasiones a que defina el rumbo del estado, a que defina condiciones que le permitan a los jaliscienses vivir en paz. Hoy los ciudadanos viven inseguros, hoy los ciudadanos no tienen condiciones de empleo ni de mejores salarios. Eso es lo que le preocupa en este momento a los jaliscienses y el gobernador está más entretenido en generar una imagen ante los medios de comunicación que dedicarse a gobernar. Yo creo que el gobernador debe de estar preocupado en este momento porque el próximo lunes, el martes, que va a tener su evento público, su evento mediático, como ha sido su administración, hay muchas cosas que tiene que justificar porque en su gobierno no ha dado resultados. Son más las dudas que los aciertos de este gobierno de Jorge Aristóteles, como las dudas y los desaciertos que dejó cuando era alcalde. Ese es el sello de este gobierno, es un sello que está marcado por la inseguridad, es un gobierno que está marcado por la violencia y es un gobierno que no está generando condiciones de desarrollo en nuestro estado. Ahora sí, Enrique, perdón. Sí, mira, yo creo, y hay que comentarlo con nuestros amigos que nos están viendo, que el primer año de Jorge Aristóteles lo podríamos, desde el punto de vista de Movimiento Ciudadano, sintetizar en tres grandes aspectos. Un año de grandes promesas incumplidas. En el transcurso del programa seguramente iremos haciendo un recuento, es un inventario donde el catálogo es incumplimiento de sus problemas en transporte, en no aumento al mismo y en otra serie de temas que iremos desdoblando. Nulas condiciones de seguridad en el Estado y un deterioro notable en las políticas públicas. Y voy a tomar como referente un documento oficial del propio gobierno que encabeza Aristóteles, en donde los grandes temas, de acuerdo a los jaliscienses, en el Plan Estatal de Desarrollo, así lo mencionan, los que más les preocupan, en el orden que los mencionaré, son la inseguridad pública, el desempleo, la corrupción y la pobreza. Esas son las cuatro grandes preocupaciones de la inmensa mayoría de los jaliscienses. En la inseguridad pública, el referente más consistente, que son los indicadores del propio gobierno federal, Jalisco desbancó a varios estados y se ubicó en un cuarto lugar, desbancó a Puebla, por citarte alguno, entre los estados con mayor índice de delitos. Los delitos del fuero común se incrementaron y son las estadísticas, porque todo el mundo sabemos que muchísima gente no va a denunciar por diversas razones. Crecieron el 13.8%. Y problemas como el desempleo y la pobreza, que están vinculados, los datos de Jalisco son terribles. El propio documento del Plan Estatal de Desarrollo te habla de la pobreza en una visión multifactorial, y voy a citar hasta la página para que no digan que es un invento nuestro. En Jalisco existen el 72.8% de los habitantes con algún índice de pobreza. Es elevadísimo, porque tiene pobreza el mismo que sufre la pobreza alimentaria, como el que no tiene para pagar la renta o se le van acumulando las deudas para su vida familiar o para comprar las medicinas, y es arriba del 70%. Y en las pobrezas más extremas, de acuerdo a las propias cifras, más del 39%, es 3.6 millones de jaliscienses, está en esas condiciones de pobreza. Entonces, si no has cumplido, si no has generado empleo, si no has generado políticas de mejoramiento de salarios y tienes esos niveles de pobreza y de inseguridad en un año, eso quiere decir que no has funcionado, y eso es muy lamentable, porque nadie quisiera estar diciendo estas cifras. Quisiéramos hablar de mejorías, porque al final de cuentas todos formamos parte del colectivo, y qué bueno que dentro de esos colectivos hay algunos que, como decía aquí mi joven compañero de mesa, Juan Carlos,
hicieron un buen gobierno, qué bueno que él reconoce el buen gobierno de Enrique Alfaro en Tlajomulco en el trienio pasado. Yo creo que ahí se dio muestras de lo que es gobernar cerca de la gente, con eficacia, con grandes obras de infraestructura, y que todo el mundo vio cómo se aclimató Enrique como una alternativa en la pasada elección. Qué bueno que Juan Carlos reconoce el buen gobierno de Tlajomulco. Con el apoyo del gobernador y contratando deuda, pero bueno, lo platicamos ahí. De la gente. Pero ese no es el tema. Déjenme ir a una pausa y después de la pausa seguimos platicando acerca de este asunto. El tema es otro, es Aristóteles Sandoval, y bueno, hasta el momento podemos hacer un resumen que es pobreza, más pobreza de acuerdo con cifras oficiales, más delincuencia y un gobierno en parálisis que, a pesar de que se le aprobó la reforma y se le dio el beneficio de partidos políticos, no ha dado color de qué va a hacer con esas reformas. Ya regresamos, estamos aquí en Ángulos con la oposición en pleno. Regresamos.